En este seminario lo que vamos a hacer es presentar el resultado de una investigación que intenta explorar la correlación entre las emociones que expresan los personajes en las arias y la tonalidad. En realidad, el punto de partida es que existe una amplísima tradición en la teoría musical que relaciona escalas musicales, que podríamos utilizar genéricamente aquí como el concepto de tonalidad, aunque no sea preciso para otras épocas, relaciona escalas musicales con emociones. Uno de los ejemplos más claros de la época antigua es Aristóteles, que en la política establece una correlación directa entre la música y sensaciones morales, como él llama. Y que además lo que explica es que algunos de los modos griegos tienen relación directa con algunas emociones. Por ejemplo, el misolidio entristece el alma, el modo dórico proporciona al alma una calma perfecta y el frigio nos llena de entusiasmo. Esto es bien conocido y además el hecho de que los griegos hablaran de esto es posiblemente el origen de que los teóricos occidentales desde la Edad Media hayan intentado establecer esa correlación entre las emociones y los modos o tonalidades que se utilizaban en cada época. Existe un trabajo de referencia muy conocido, que es este trabajo de Rita Stevlin, una musicóloga que falleció el año pasado y que hizo un estudio además recopiló referencias de más de 60 autores a lo largo de la historia hasta el siglo XIX, aunque centrada sobre todo en los siglos XVII al principio del XIX, que discuten sobre la relación de la tonalidad con un carácter emocional determinado. Entre ellos, de esos teóricos, hay además compositores destacados, como podéis ver ahí, Charpentier, Matheson, Rameau, Schumann o Berlioz. O sea que es una corriente que perdura mucho. Y aquí tenéis una imagen de los distintos nombres. Rousseau parece el más grande porque en realidad hay dos Rousseau. Uno a final del 17 y otro el filósofo Jean-Jacques Rousseau. Pero hay muchos nombres, algunos muy conocidos y otros probablemente no conocidos para los que no habéis estudiado la historia del pensamiento musical. Reuniendo todas las emociones que citan los distintos teóricos, sacamos esta inmensa cantidad de términos. Como podéis ver, estamos en un bosque todavía más denso que el que estuvimos analizando la semana pasada, en el cual nos centramos en un número reducido de teóricos de las emociones, no en la música. Estos son todos los tratadistas que hablan de emociones y música. Hemos recuperado los términos convertidos en sustantivos y el número de términos es amplísimo, aunque hay algunos que destacan, como lamento, melancolía, ternura, alegría, amor, pero la variedad es inmensa. La relación, analizando el conjunto de todos los teóricos que vemos en el libro de Stevlin, encontramos, por ejemplo, que hay una cierta coincidencia en caracterizar la tonalidad de re mayor con algunas emociones entre las que destaca el carácter bélico, o sea, war, la alegría, joy, o sea, el gozo, la brillantez, pero también el ruido o el triunfo. Y para que podáis comparar, pues pongo aquí una tonalidad muy cercana en la escala, pero distante en el ciclo de quintas, que es mi bemol mayor, donde los términos que aparecen son muy diferentes. Amor, majestad, piedad, devoción, solemnidad. Esto son las opiniones de un número amplísimo de teóricos. De manera que podemos percibir que hay constantes en el pensamiento musical asociados con las tonalidades. Aquí he puesto algunos ejemplos entresacados de algunos autores que describen estas dos tonalidades que he mencionado, desde Jean Rousseau, que a final del siglo XVII, hasta Gebaer, en la segunda mitad del siglo XIX, y veis que hay una serie de puntos en común. Quizás, por ejemplo, una de las cosas que destaca es que Charpentier califica mi bemol mayor como cruel y dura, y Matheson como patética, mientras que en los posteriores aparece mucho más la etiqueta majestuosa. O sea, hay un cambio también
de las etiquetas emocionales a lo largo de la historia. Esto es una pequeña cala, porque realmente hay muchísimos teóricos que hablan. Y pongo como un ejemplo así, como para que se vea que esto continúa, muy a final del siglo XIX, el curso metódico de orquestación de Gebauer, precisamente, asocia etiquetas concretas a las tonalidades. Este es el ejemplo de las tonalidades mayores, pero tiene lo mismo de las menores. Y además pone en algunos casos ejemplos concretos de obras, la mayoría sinfonías de Beethoven, pero también de Haydn o de Mozart, donde se puede detectar esa relación. O sea que estamos hablando de algo que es una parte del pensamiento musical y de la actitud de los compositores. Estamos hablando de un tratado de orquestación en el cual se habla de las tonalidades de esta manera. Recorriendo el libro de Stevlin, ella reduce la explicación que dan los teóricos para justificar ese carácter de las tonalidades a 5 criterios diferentes. El primero, que aparece sobre todo en autores de final del XVII y el siglo XVIII, tiene que ver, voy a exponerlo aquí y luego voy a explicar y traer algunas citas de cada uno de ellos, o sea que aquí no me detengo en detalle. Uno tiene que ver con el temperamento. O sea, básicamente lo que vienen a decir es que la diferencia de temperamento hace que distintas tonalidades tengan unos intervalos diferentes. Cuando digo temperamento es porque la mayor parte en esta época lo que prevalecía era temperamentos desiguales, distintos tipos de temperamento mesotónico. No estaba todavía implantado el temperamento igual, aunque ya se conocía y lo discuten los teóricos, pero eso se empieza a implantar sobre todo a partir de mediados del siglo XVIII. Otro argumento que en realidad solo defiende un autor, pero de una manera muy argumentada, es la altura absoluta. O sea, Matheson dice que la altura absoluta es lo que hace que las tonalidades sean diferentes. Volveré a todos. El otro principio es que hay determinadas emociones más asociadas con las tonalidades mayores y otras con las tonalidades menores. El cuarto sería que asocia determinadas carácter con las tonalidades con bemol y otro con las tonalidades con sostenidos dentro del círculo de quintas. Y finalmente, un argumento que sobre todo se desarrolla en el siglo XIX, pero que tiene antecedentes en el siglo XVII y XVIII, tiene que ver con las propiedades físicas de los instrumentos. O sea que determinados instrumentos, por sus características físicas, son más adecuados para expresar determinadas emociones. Iremos a través de todo y luego lo retomaremos en el análisis. Por ejemplo, en el temperamento, Rameau habló sobre ello y lo dice de una manera muy clara, que recibimos impresiones diferentes de los intervalos en relación con el número de alteraciones. Dice que la tercera mayor nos mueve con naturalidad a la alegría y si es más amplia cuando te alejas del círculo de quintas, la tendencia es que las terceras, depende del temperamento, pero sean más amplias y produce ideas de furia. Y en cambio las terceras menores, que nos tienden a producir dulzura y ternura, nos entristecen cuando son más pequeñas. O sea, cuando hay muchos bemoles, las terceras tienden a ser todavía más pequeñas. Otro teórico, Kingberger, que propone un sistema de temperamento específico y uno de sus discípulos escribieron de una manera muy clara que cada tonalidad recibe su propio carácter debido a la singularidad de sus acordes, independientemente de que estemos utilizando una afinación u otra, cortón o camertón, lo explicaré en un momento, pero o sea que no depende de la altura absoluta, sino de la relación entre los intervalos. Y este es de un tratadista que escribe sobre el arte de hacer órganos y que explica que el temperamento igual, al final lo dice, el temperamento igual se pierden las características de cada uno de las tonalidades. Esto es una cosa muy repetida por muchos teóricos. Uno de los que más importantes es Rameau, precisamente porque cambió de opinión. En sus primeros tratados defiende el criterio del temperamento desigual y posteriormente, a partir de los años 40, defiende el temperamento igual y se enfrentó con su némesis Rousseau, que precisamente defendía la importancia del temperamento desigual para caracterizar cada una de las tonalidades. El otro argumento tiene que ver con la altura absoluta y esto es uno de los problemas o de los retos de investigación que se plantea en este trabajo porque todos sabemos que la afinación del siglo XVIII no era como la nuestra y los que hayáis leído un poquito sobre el tema sabréis que no es que hubiera una, es que había
varias. La afinación variaba mucho en cada territorio y además en cada ámbito. Por ejemplo, no había la misma afinación para la música de iglesia, para la de cámara o teatro. Y luego hubo una influencia muy importante a partir de la introducción de nuevos instrumentos de viento que se empiezan a introducir en Francia a final del 17 y a difundir por Europa en esa época y sobre todo en el 18, que van a producir cambios muy importantes en las pitch, en lo que sería la afinación del la en cada territorio. Y por poner un ejemplo, pues aquí está el ejemplo de Alemania, que coexistían dos afinaciones separadas, una parecida al 4/15 del que se suele decir que es la afinación de la música barroca, pero también existe, que era el Cammerton, la música de cámara, y el Chorton, el de los coros, que era prácticamente un tono más agudo. Y esto coexistía en la música alemana del siglo XVIII. Y esto es diferente del Cammerton y el Chorton que había en la época de Pretorius. O sea que las diferencias también cambian, las afinaciones cambian a lo largo del tiempo. Doni, hacia 1640, dice que en Italia había afinaciones diferentes que iban cambiando por semitonos de norte a sur. O sea que de Nápoles a Roma había un semitono, de Roma a Florencia un semitono, de Florencia a Lombardía un semitono y de Lombardía a Venecia otro semitono. Lo que significa que entre Nápoles y Venecia había dos tonos de diferencia en la afinación del la. Eso no está del todo documentado, pero los datos que tenemos de algunas afinaciones existentes, final del 17, principio del 18, sí nos confirma la mayor parte de esta afirmación de Doni. Por ejemplo, no la de Nápoles, que está documentada, pero sí la de Roma, el corista de San Pietro era un tono entero más bajo que el 4/40, que sería el la actual, y en Venecia se utilizaban hasta 3 afinaciones distintas, aunque hacia 1740 se adopta el 4/40, que se va a convertir con el tiempo en el estándar y que quizás fue la más utilizada en la música operística, pero no estamos del todo seguros. Y algunas cosas indican en que no era estable en la época de nuestro estudio. Y Matheson, que dice que no niega la influencia del temperamento, afirma que es la altura absoluta del sonido la que diferencia, ofrece caracteres particulares a las tonalidades. De manera que incluso utilizando temperamento igual, se mantiene ese carácter. Es una diferencia respecto a otros teóricos, pero como sabéis, Matheson es uno de los teóricos más influyentes en el siglo XVIII y por lo tanto quizás representa una opinión extendida. El principio mayor-menor es un principio que ya viene de atrás. Uno de los primeros en manifestarlo es Zarlino, que asocia las terceras mayores a las composiciones alegres y llenas de vida y las terceras menores a las que son tristes y lánguidas. Y esto se mantiene en muchos teóricos. Aquí tenemos un teórico de final del XVII que repite más o menos la misma idea que Zarlino. Sabemos que Zarlino era uno de los autores, uno de los teóricos más leídos, no solo en el siglo XVI, sino en el XVII, incluso en el XVIII. Y el propio Gamow, en el tratado, su Traité de l'Harmonie, que es el primer tratado que escribe, pues dice exactamente lo mismo, que la tercera mayor es naturalmente viva y alegre y la tercera menor es tierna y triste. Y incluye esto mayor o aumentado, o sea, cuando habla de intervalos en la afinación, porque todavía en esta época defendía el sistema temperado, la tercera mayor o incluso la que está un poquito mayor de la natural. El otro principio sería el principio bemol sostenido, que aparece en varios tratadistas. Aquí cito también de nuevo a Gamow, que dice que el lado de la dominante, o sea, el círculo de quintas, las tonalidades con bemoles, es el lado la dominante, las tonalidades en el círculo de quintas ascendente, dice que es el lado de la fuerza, mientras que el círculo de quintas ascendentes, el de la blandura. Estamos hablando de las que tienen sostenido y las que tienen bemoles. Cuanto más sostenidos, más fuerza y más intensidad, cuanto más bemoles, más blandura. No hay que olvidar que bemol significa B, o sea, nota así, mol, blando en latín. O sea, que en el fondo está recogiendo una tradición que viene desde la Edad Media. Schubart, que es otro de los teóricos que más influyó, sobre todo en el siglo XIX, o sea, es un texto que escribió en 1784, pero que se publicó en 1806 y que influyó mucho en compositores tan importantes como Beethoven.
asocia los sentimientos tiernos y melancólicos con las tonalidades con bemoles y las pasiones fuertes y salvajes con las tonalidades con sostenidos. Él tiene una descripción detallada del carácter emocional de cada una de las tonalidades y además fue uno de los que más se difundió, se replicó, o sea que realmente podemos considerarlo como una referencia para el siglo XIX. Y otro tratadista de principio del XIX repite la misma idea, los sostenidos son brillantes y deslumbrantes y las tonalidades del área de los bemoles son más sombrías y cuanto más se alejan del centro, más sombrías todavía. Y el quinto criterio es el carácter de las tonalidades, que depende de cuestiones físicas de los instrumentos. Hay muchos autores que discuten que las cuerdas pulsadas o al aire tienen una sonoridad diferente, tanto por la intensidad como porque cuando hay cuerdas al aire hay más vibración por simpatía y por lo tanto hay más riqueza de armónicos. Esto los instrumentistas de cuerda seguramente lo han experimentado al tocar. Hay otros teóricos que dicen que tiene que ver con la fuerza, no se ataca con la misma fuerza las teclas blancas o negras del piano, hablando sobre todo de un instrumento de tecla. Y luego la mayoría tiene que ver con las limitaciones o características de algunos instrumentos. Por ejemplo, los instrumentos de metal que se asocian a sonidos marciales, porque en su origen se utilizaban para música bélica, pues suelen tener pocas afinaciones, sobre todo en el siglo XVIII. Las trompetas predominan en re mayor, aunque también las hay en otras tonalidades, y Ana mencionará esto luego. Las trompas se reducen a un número de tonalidades restringido y además siempre mayores. Y luego algunos instrumentos de madera sonaban mejor en unas tonalidades que en otras. Por ejemplo, los fagots sonaban mejor con bemoles, mientras que los oboes y las flautas, los oboes suenan mejor con los sostenidos y las flautas se les dan bien los dos. Y el mismo instrumento afinado en distinta afinación tenía distinta sonoridad, y ahora voy a poner una cita al respecto. Y luego las diferencias de afinación que hemos visto antes condicionaba el uso de un instrumento en los instrumentos según los lugares. Esto es un ejemplo que defiende el impacto que tienen las cuerdas al aire. Dice que es más brillante, más fiero, más mordente, y que las cuerdas pulsadas tienen un efecto más apagado, débil y oscuro. Este es un ejemplo de re mayor. Claro que aquí entra Le Sueur, entra no solo en la tonalidad, sino en la orquestación, que es un tema en el que vamos a entrar en la parte analítica de este seminario. Y otro ejemplo que es muy interesante de Burlen dice que los clarinetes y oboes suenan progresivamente más brillantes a medida que tocan en una tonalidad más aguda. En consecuencia, un clarinete en si bemol mayor suena más brillante tocando lo mismo que uno en la, que es lo contrario de lo que se asocia a la tonalidad de si bemol mayor, lo que significa que la fabricación del instrumento y sobre todo el uso de afinaciones determinadas hace que cambie la idea generalizada de que los bemoles son más oscuros que hemos visto antes. Y eso se aplica también a la trompa. O sea, las trompas en fa suenan más brillantes que las trompas en mi, según este autor. Y estos serían los 5 principios básicos que utilizan los teóricos para explicar por qué unas tonalidades suenan distintas de otras. Algunos utilizan varios de ellos y otros solamente se refieren a algunos. Y luego hay teóricos diversos que niegan desde el principio, sobre todo a partir del final del XVIII y en el siglo XIX, que las tonalidades tengan un carácter emocional específico. Visto esto, vamos a volver al objeto de nuestra investigación, que como sabéis gira alrededor de este señor, Pietro Metastasio, y para el estudio práctico aplicado de estas teorías nos hemos basado en áreas procedentes de 4 de los libretos de Pietro Metastasio, los 4 que vamos a analizar en los próximos seminarios. Didone, Alessandro Nell'India, Artaserse y Demofonte. Y para ello hemos tabulado información de un número de áreas de todas ellas, de todas estas óperas, procedentes de más o menos una veintena de versiones de cada una. El número total de áreas es ligeramente superior a 1600 y aquí tenéis el número de áreas que corresponde a cada uno de los libretos. Es un número, creemos que bastante destacado y que nos ofrece para algunas cosas resultados significativos, para otras todavía
creemos que podemos conseguir resultados más afinados si tuviéramos un corpus más amplio. Hemos tenido en cuenta que la mayor parte de estas óperas y de las áreas proceden de dos territorios, que son Italia, o sea, todos los distintos ciudades operísticas de Italia, que, como ya hemos visto, ya tenían diferencias significativas en muchísimos aspectos, entre ellos el de la afinación. El imperio, entendido en un sentido amplio, todas las principalidades que en el mundo germánico estaban más o menos bajo la influencia del emperador. Y luego tenemos algunos ejemplos, pero cada vez más reducidos, de Portugal, de España, de Dinamarca y de Inglaterra. Una vez más, tengo que decir que en algunos casos la falta de fuentes tiene que ver con el parón que supuso la pandemia. Estábamos a punto de, o sea, estábamos negociando la recepción de un montón de áreas procedentes de Portugal que no pudimos recibir porque se cerraron las bibliotecas, y lo mismo de Inglaterra, que es un caso muy importante y que quizás cuando tengamos más podremos tener resultados más ajustados. Y luego también la cronología. Nuestras conclusiones son relevantes, sobre todo para las décadas centrales del siglo XVIII. Lo que veáis relacionado con, la última década es relativamente poco significativo, porque solo tenemos 13 áreas de los años 90. Entonces, esto es para que os hagáis una idea. Pues una de las cosas que hemos hecho es relacionar estas áreas con lo que vimos la semana pasada, con las pasiones del alma a partir de las categorías diseñadas, o sea, digamos, expuestas por Descartes. Hemos considerado que Descartes es el autor más adecuado porque es el que realmente tuvo más influencia, sobre todo en Metastasio y en general en el pensamiento de este tema en Europa en el siglo XVIII. Para ello, hemos tenido que hacer un trabajo, y este trabajo ha participado una buena parte del equipo. Hemos trabajado varios de los senior members del proyecto, y también de manera muy especial Nicola Usula, mientras estuvo trabajando con nosotros, y sobre todo José María Domínguez, que es con quien hemos profundizado más. Entonces aquí, digamos, el ajuste fino lo he hecho yo, pero hay input de muchas personas. Y esto es para que veáis un poquito en qué consiste el análisis. Hemos separado cada una de las áreas de los 4 libretos y hemos identificado muchos aspectos. Aquí el color se refiere al personaje. Hemos asociado cada personaje o tipo de personaje a un color, de manera que es más fácil visualizarlo. El personaje que canta, perdón, bueno, lo podemos ver aquí mejor. El personaje el que canta, a quién se dirige, las características de las estrofas del aria, y luego la acción que provoca ese aria, que dentro del sistema cartesiano la pasión es la consecuencia de una acción. Entonces aquí vemos qué acción causa la pasión, quién canta, a quién se dirige, y luego hacia la derecha podéis ver la parte del análisis. Hemos etiquetado 1, 2 y en algún caso hasta 3 emociones en cada una de las áreas, y luego dentro de ellas hemos identificado a qué emoción básica corresponde dentro del esquema del gráfico anterior, y también la valencia, si es positiva o negativa, o sea, placer o perjuicio, según el esquema que vimos la semana pasada y que también corresponde al Circumplex Model de Russell, que también vimos un poco la semana pasada. Y luego, en la medida de lo posible, a qué tiempo corresponde. O sea, si el aria está expresando una emoción que corresponde a algo que tiene que ver con el futuro, todas las emociones que tienen que ver con deseo, según Descartes, se refieren a algo que proyectamos al futuro, por eso abunda más el futuro. Hay otras que corresponden más al presente y muy pocas que correspondan más al pasado, entre ellas pues sorrow, que tiene que ver con un cierto tipo de añoranza, algo que tiene que ver con el pasado. Hay muy pocas que tienen. Entonces, hemos hecho esto para intentar hacer agrupaciones un poquito más reducidas, porque así reducimos el número de áreas que analizamos. Según esto, hemos clasificado cuántas áreas corresponden a cada una de las pasiones, que aquí lo tenéis. Evidentemente, las emociones
digo, el número que tiene cada una es decimal porque las que tienen 2 emociones las hemos ponderado, o sea que están ponderadas, y las que tienen 3 también, de manera que salen resultados decimales, pero podéis ver que hay algunas emociones que abundan muchísimo, por ejemplo el amor o la desesperación o la añoranza, el pesar, que es sorrow, y otras que son muy escasas, como el coraje, la humildad o el horror o el odio puro, porque el odio puro, el odio en realidad aparece mucho en las áreas clasificadas como indignación, pero la indignación es una pasión un poco más compleja. Según Descartes, la indignación es una combinación de odio con una cierta piedad. Y entonces, pues hemos intentado seguir un poquito las descripciones de Descartes para intentar separar eso, el odio de la indignación o de la ira, que es el anger, que también tiene una cierta representación. Y al final, pues el resultado, estas son las principales emociones que aparecen en nuestro corpus, que hay algunas que destacan mucho y que son aquellas para las cuales podemos tener datos más significativos y otras que destacan menos. Finalmente, antes de pasar la palabra a Ana, en la última separación, digamos, categorización que hemos hecho, es algo que estamos trabajando José María y yo, que es lo que podríamos llamar la constelación de personajes de Metastasio, en el cual no seguimos el sistema tradicional que habla del primo uomo, prima donna, secondo, porque creemos que no son categorías dramatúrgicas, sino más bien de producción. Y entonces es muy difícil identificar ese, o sea, a mí nos parece que son poco significativas y hemos establecido unas categorías que estamos trabajando en ellas y esperamos tenerlas más avanzadas pero de esto hablaremos cuando analicemos cada uno de los libretos y veréis que los libretos tienen unas diferencias increíbles en las constelaciones de personajes. Metastasio, si hay algo que le caracteriza es que nunca se repite. Entonces, hay óperas que tienen un senior ruler, que es un monarca, por ejemplo, de Mofonte, que es un señor mayor y que no interviene en el juego amoroso, mientras que otras, como Alessandro, el amante el rey es a la vez amante. En realidad en Alessandro hay 3 reyes, porque tanto Alessandro como Cleófide y Oporo son monarcas, aunque Alessandro sea primos inter pares. Entonces estamos trabajando en esto y hemos establecido estas categorías que además no tienen que ver con el estatus. O sea, creemos que en Alessandro en India, Poro es el primer amante porque es la figura que más peso tiene en la dramaturgia, por delante de Alessandro, que es muy importante en la dramaturgia, pero su peso dentro de lo que es la acción de la ópera es inferior porque es una persona demasiado equilibrada y las personas equilibradas no dan juego dramático. Entonces, esta es una categoría que hemos establecido y aquí tenéis el número de arias por cada una de esas categorías. Como podéis ver, el male lover y el female lover tienen más arias. El senior ruler, a pesar de ser un monarca, tiene un número bastante reducido de arias. Es verdad que hay óperas en las que no hay senior ruler y luego pues hay otros que tienen menos. Y hemos puesto al final el coro porque tiene un papel importante en la dramaturgia y sobre todo en el análisis, como explicará Ana ahora. Y paso el testigo a Ana, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Álvaro. Lo primero que llama la atención en cuanto se procesan todos los datos es la contraposición clara entre la teoría y la práctica. Vemos en este gráfico que prácticamente no hay ninguna pasión que se exprese a través de menos de 10 tonalidades diferentes. Hay algún caso del que hablaré más adelante, pero prácticamente ninguna. Y esto se ve más claro incluso en estas tonalidades para las que tenemos más áreas o más conjuntos en el repertorio, como sol mayor y re mayor. Veis estas columnas con todos los colores correspondientes a las pasiones. El caso de re mayor es especialmente llamativo. En teoría, y tal y como ha explicado Álvaro, es la tonalidad de la alegría y la guerra, pero tenemos que analizar los datos con mucho cuidado, porque esta preponderancia de la alegría para re mayor, al menos en nuestro corpus, se debe a 3 factores. El primero, que esta pasión, la alegría, es muy poco frecuente en nuestro corpus, o al menos según el etiquetado que hemos realizado.
El segundo, que prácticamente todas estas piezas de alegría están en re mayor, pero la mayor coincidencia es que estas piezas de alegría y re mayor se corresponden prácticamente todas con los coros finales de la mayoría de los libretos que hemos analizado. Y en ellos, quizás como veremos un poco más adelante, probablemente otros factores, en concreto la instrumentación, tenga más importancia que la propia pasión del texto. Aún así, bueno, por ahora vamos a tomar estos datos con cuidado. Este gráfico que acaba de proyectar Álvaro es el análisis eliminando los coros y la alegría, como veis, desaparece del mapa. Así que nos quedamos con que re mayor se asocia en la práctica compositiva, al menos en nuestro corpus, más a la indignación, el orgullo, la audacia y la desesperación. Y a nuestro entender, estas cuatro pasiones ya de por sí son muy diferentes entre ellas. Ni siquiera si pasamos a un nivel superior de agrupación de las pasiones, pasando de las pasiones que hemos etiquetado a estas pasiones básicas que hemos identificado, ni siquiera así podemos encontrar una tendencia clara en el uso de las tonalidades. Como veis en el gráfico y en los colores, en términos generales, con alguna pequeña excepción que tiene que ver bastante con el número reducido de áreas que tenemos en tonalidades más alejadas del centro del círculo de quintas, en general estas 6 pasiones básicas se expresan a través de todas las tonalidades. O, bueno, dicho de otra manera, prácticamente todas las tonalidades son empleadas para expresar todas las pasiones básicas, excepto fa menor, que solo se utiliza para expresar tristeza y odio, y si menor, que solo se utiliza para expresar tristeza. Pero estas tonalidades están dentro de las tonalidades con poca representación en el corpus, por lo que hay que tomar los datos con cautela y también hay otros factores que entran en juego. De todas maneras, al margen de fa menor y de si menor, lo más sorprendente es que las proporciones de las pasiones expresadas a través de las demás tonalidades no difieren entre las tonalidades. Veis que la proporción de las pequeñas barritas son prácticamente iguales o similares, o al menos no nos indican ninguna tendencia clara. Seguimos con la misma situación, incluso si agrupamos aún más las pasiones según sean positivas, negativas o neutras. Veis la leyenda a la derecha del gráfico. Fa menor y si menor, de nuevo, sí se asocian indudablemente a pasiones negativas, pero las demás tonalidades se emplean para expresar pasiones de todo tipo, positivas, neutras y negativas. Agrupando más los datos, agrupando las tonalidades por su armadura, bemoles, sostenidos o nada, do mayor, la menor, la situación no cambia mucho. Más de un 90% de las pasiones, y en concreto todas aquellas que están bien representadas en el corpus, se expresan a través de los 3 tipos de tonalidades. Es decir, el supuesto principio de bemoles frente a sostenidos no parece hacer mucha justicia a la práctica compositiva en el corpus que estamos analizando. Y es el primer principio que el corpus pone en duda de una manera muy clara. Es cierto que las pasiones positivas, mirad el subgráfico de la derecha, y especialmente la alegría, como muestra el de la izquierda, presentan una mayor tendencia hacia los sostenidos. ¿Veis la barra roja de la última columna en el gráfico de la derecha? Y también que las pasiones neutras, en el centro de este gráfico de la derecha, las pasiones neutras no se expresan en do mayor o en la menor, pero aún así estas son tonalidades poco representadas en el corpus. Si simplificamos aún más y analizamos en vez de la tonalidad o su armadura el modo, agrupando en dos grandes grupos, sí encontramos tendencias más claras. El modo mayor se emplea más frecuentemente para expresar pasiones con proyección en el presente o sobre todo en el futuro, y también pasiones neutras. Es decir, el modo mayor, además, dado su dominio absoluto en el corpus, la diferencia de áreas en modo mayor
y en modo menor es abrumadora. Dado su dominio y también a lo largo del siglo, sirve para todo. El modo mayor es utilizado para expresar pasiones de todo tipo y de toda índole. Mientras que el modo menor sí se expresa, es verdad, se utiliza para expresar emociones negativas, lo cual parece confirmar, al menos de una forma muy general y poco específica en cuanto a las pasiones concretas, este principio mayor-menor del que habló Álvaro al comienzo. Sin embargo, incluso este principio está condicionado por otra serie de factores que trataremos a continuación. Pero esto ya hace que nos alejemos mucho de nuestro objetivo principal, que era investigar si existe una correlación entre las pasiones concretas que se expresan en los textos de áreas y conjuntos de nuestro corpus metastasiano y las tonalidades específicas en las que están escritos. Visto lo visto, creemos decir que no, y que si existe, esta correlación es poco relevante y que de hecho tuvo más que ver con la práctica tonal general del siglo XVIII que con la pasión concreta. En resumen, el primer análisis del corpus nos indica que la práctica pone en tela de juicio la teoría que nos ha llegado. Así que, dada esta situación, nos preguntamos qué otros factores pudieron determinar la elección de unas tonalidades y no otras por parte de los compositores. En primer lugar, pensamos que quizás el significado y, por tanto, la expresión musical de las pasiones podría haber variado en función de las diferentes tradiciones o culturas dentro de Europa. Pero al analizar el corpus vimos que el uso de las tonalidades en todo el continente es muy homogéneo, al menos en el periodo que nosotros estudiamos. Además, ciertas pasiones específicas se expresan a través de un grupo similar de tonalidades. Por ejemplo, el amor en Italia, como veis en el gráfico a la izquierda, se planteaba principalmente a través de si bemol mayor, fa mayor, do mayor, sol mayor y la mayor, con muy pocas áreas en mi bemol mayor, sol menor, re menor, mi menor y mi mayor. La única diferencia con la práctica compositiva en el imperio es que allí algunas áreas de amor también están en la menor, pero no creemos que esto y el número sea suficientemente significativo como para poder recurrir a explicaciones culturales. ¿Quedas con esta idea de la menor y el uso de la menor en ciertos lugares y en otros no? Además, en otro estudio hemos podido ver que el factor cultural influyó más en otros parámetros, mucho más que en la tonalidad, como por ejemplo en el compás, el tempo o incluso en la diferente explotación de los registros vocales para los diferentes tipos de voz, incluso en asociación con alguno de los tipos de personaje. Así que una vez descartado este factor cultural, pensamos que quizás el factor temporal tendría algo que decirnos. Y de forma clara, el análisis temporal de nuestro corpus nos dice que el uso de las tonalidades se fue estandarizando a lo largo del siglo XVIII al margen de las pasiones que se quisieran expresar. Para ello, antes de centrarnos en nuestro corpus metastasiano, quisimos remontarnos a épocas anteriores y además analizar otros repertorios vocales, incluyendo los corales de Bach, que es la segunda columna del gráfico, y las óperas de Händel y de Cavalli. En el gráfico los hemos ordenado cronológicamente para que se vea cómo el número de tonalidades va disminuyendo, especialmente desde Bach a Händel y luego ya nuestro corpus metastasiano y las óperas de Mozart. Dentro de nuestro corpus vemos un desarrollo similar a lo largo del siglo. Viendo la primera columna, que es para aquellas piezas de las que no conocemos la fecha, vemos cómo el uso de tonalidades el número de tonalidades se va reduciendo, con lo cual pensamos esto nos indica que el corpus que hemos elegido es un corpus adecuado para poder estudiar la práctica compositiva general del siglo XVIII. Como vemos en el gráfico, por ejemplo, en la década de los años 30, es la tercera columna, aún se pueden encontrar números en re menor, la menor, mi menor y si menor. Pero en los años 40, la siguiente columna, el uso de mi menor y si menor empieza a decaer progresivamente hasta que ya desaparece completamente en los años 50.
Con lo cual esto invalida la asociación supuestamente universal entre lo que habíamos dicho antes, si menor y la tristeza, ya que no se mantuvo a lo largo del siglo y por tanto podemos asumir que no llegó a estandarizarse. En resumen, y como ha mostrado ya la literatura en numerosas ocasiones, el modo menor se vuelve menos frecuente a lo largo del siglo. Como Álvaro explicó al principio, no tenemos un número de áreas de la década de 1790 que sea estadísticamente significativo, así que no debemos sacar conclusiones precipitadas acerca de lo que ocurre al final de la centuria. Así que vamos a intentar eliminar la última columna del gráfico de la izquierda. Así que, bueno, al menos según nuestros datos, este supuesto principio mayor-menor para las características de las tonalidades o la elección de las tonalidades parece haber estado más condicionado desde el punto de vista histórico y estilístico de los cambios que se producen de modo general a lo largo del siglo XVIII. Dentro de esta tendencia general, a lo largo del siglo, también da la sensación de que el uso de ciertas tonalidades se vio determinado por prácticas instrumentales locales y también de afinación. No resulta extraño, por lo que comentó Álvaro antes, que las áreas escritas para acompañamiento solo de cuerdas, es la primera columna del gráfico, muestran la mayor variedad de tonalidades. De hecho, presentan las 15 que vemos en todo el corpus. Las cuerdas no tienen un sistema de afinación fijo y su técnica inherente con las 4 cuerdas resonando por simpatía o con la posibilidad de resonar por simpatía y además la posibilidad que tienen de producir todas las frecuencias del espectro dentro del registro de cada uno de los instrumentos hacen que puedan producir muchos más armónicos y más armónicos diferentes que, por ejemplo, un instrumento de unas trompetas naturales. Con respecto precisamente a las trompetas, estas son el instrumento que presenta una mayor proporción de áreas en si bemol mayor, do mayor y re mayor. Este gráfico es diferente al anterior en el sentido de que refleja las tonalidades de los números en los que simplemente aparece uno de estos instrumentos de viento, no refleja, como en el anterior, instrumentaciones concretas en las agrupaciones de instrumentos. Volviendo a las trompetas, esta mayor presencia de re mayor está relacionado con el gran uso que se hace de estos instrumentos en los coros finales de las óperas, y que son las piezas que están más frecuentemente en re mayor en todo nuestro corpus, y además es independiente, este uso de re mayor es independiente de la pasión que se exprese en el texto de ese conjunto, de ese coro. Es decir, parece que re mayor en concreto estuvo asociado directamente no solo con la sensación de cierre, sino con el timbre brillante de las trompetas en re. Nos preguntamos si esto habría ocurrido si no hubieran existido trompetas con afinación en re. ¿Estaríamos hablando de finales de actos en, por ejemplo, mi bemol mayor, que como vimos según la teoría es una tonalidad supuestamente tan diferente? Sea como fuere, si quitamos los coros de nuestro recuento, la correlación entre la presencia de las trompetas y el uso de re mayor sigue siendo bastante alta. De hecho, es la más alta que encontramos entre tonalidades e instrumentos, lo cual valida nuestra primera hipótesis. El análisis de los datos en el corpus también nos ha permitido observar ciertas prácticas territoriales en el uso de ciertos instrumentos y como consecuencia de las tonalidades asociadas a ellos. Mientras que las trompetas en el imperio se empleaban con afinación en do y re mayor, en Italia recurrieron además a trompetas y curiosamente clarinetes en si bemol. De hecho, como explica Platov, en el estreno de las bodas de Fígaro de Mozart hubo trompetas, además de en do y en re, en mi bemol, pero no en si bemol. También llama la atención que, al igual que no vemos en nuestro corpus trompetas en si bemol, tampoco hay clarinetes en si bemol en el imperio. Y esto tiene que ver con lo que comentaba antes de la expresión del amor en el imperio a través de la tonalidad de la, porque de hecho el uso de clarinetes que existen en el imperio es solamente clarinetes en la, no hay clarinetes en si bemol como si se utilizaban
en Italia. Esto nos hace preguntarnos también si el La del imperio tendría la misma frecuencia absoluta en cuanto a prácticas de afinación que el Si bemol de alguno de los lugares de Italia, o yendo un poco más allá, si todos los Las eran iguales en todo el imperio. Parece que esto tampoco fue un factor tan significante. Por ejemplo, en algunas de las partichelas de las óperas que Hasse escribió para la corte de Dresde, hemos encontrado dentro de un bloque de partichelas para la misma representación, de hecho para el estreno hemos encontrado que las cuerdas estaban escritas en una tonalidad para una área determinada y las maderas y el resto de metales estaban escritos en otra. También disponemos materiales de reposiciones de las mismas obras que tuvieron lugar pocos meses después en otras ciudades cercanas bajo el mismo mando. Y en ellas la ópera está transportada o todo un tono o todo un semitono. Así que si juntamos todas las piezas de este puzzle, la concepción de la tonalidad en el siglo XVIII surge como esta concepción como algo absoluto de algunos teóricos se tambalea cada vez más, eh, lo cual entra en conflicto con algunas de las teorías más generalizadas y de las que ha hablado Álvaro. Por otro lado, y en relación con Hasse, instrumentos y emoción, los que habréis copiado o corregido de todos vosotros algunas áreas de Hasse, habréis visto que prácticamente en todas las áreas hay oboes en general y también frecuentemente hay trompas. Pero, por ejemplo, en las piezas para su demofonte de 1748 que compuso para la corte de Dresde, prácticamente todas las áreas tienen flautas y oboes a la vez, porque la orquesta del teatro en ese momento tenía suficientes instrumentistas para poder tocar los dos papeles a la vez. Se ve que la corte tenía suficiente dinero para contratar a 4 instrumentistas en vez de a 2 de viento madera. Esto ocurre en todas las áreas, excepto en 3, que son para cuerdas solas, y 2 para flauta y cuerdas. Es interesante ya en sí mismo que estas 3 áreas para cuerdas solas potencian los armónicos naturales de los propios instrumentos de cuerda, porque están en Do mayor y en Sol mayor. Y son unas tonalidades que solo aparecen una vez más en toda la ópera. Está muy relacionado el uso de las cuerdas solas con el uso de estas tonalidades. Sin embargo, en la versión de Demofonte que escribió 10 años después, en 1758, en este caso para Nápoles, la situación es muy diferente. Solo había un par de instrumentistas de viento madera y así prácticamente todas las áreas tienen oboes, pero solo hay una, Setuti Malimiei, en el segundo acto, que solo tiene flautas. Curiosamente, este Setuti Malimiei está en la tonalidad infrecuente de Do menor. Creemos que simplemente por el hecho de incluir la flauta y escribir en una tonalidad que no aparece en ninguno de los otros números de la ópera, gracias a esto la asociación pasión-instrumento es más fuerte que la asociación pasión-tonalidad. Es decir, la relevancia de los instrumentos hay que valorarla no solo en términos absolutos y haciendo cálculos en el corpus de forma general, sino teniendo en cuenta también las posibilidades y las singularidades prácticas del estreno concreto de cada una de las versiones. En el corpus también hemos visto que otro posible factor de impacto en la elección de las tonalidades por parte de los compositores pudo ser no solo el tipo de voz en sí mismo, sino especialmente el tipo de personaje o incluso los cantantes concretos para los que se escribieron algunas de las arias. A primera vista, en este gráfico, parece que la distribución de tonalidades según el tipo de personaje parece que no es muy variada, excepto el caso de los coros en re mayor, como hemos estado comentando desde el comienzo. Es la última columna del gráfico. Y el hecho también de que solo algunas piezas para el rey, el senior ruler, la primera columna, y los primeros amantes, las 2 columnas siguientes, tanto hombre como mujer, tienen arias en la muy poco frecuente tonalidad de fa menor. Veis la franja inferior roja de estas 3 primeras columnas. Los personajes secundarios a la derecha tampoco cantan nunca en re menor o en si menor. De hecho,
en conjunto y agrupando las tonalidades por su armadura para intentar encontrar tendencias más claras al margen de estos casos concretos, se ve que los personajes principales de los 4 libretos cantan más a menudo en tonalidades con bemoles, aunque la primera amante, que normalmente es, pero no siempre, la primadona, es la que canta más a menudo en el modo menor, lo que puede apuntar hacia una posible relación entre el sexo del personaje y las pasiones negativas, como la tristeza, que son las que se expresan más frecuentemente a través del modo menor. También se observa que en conjunto los personajes masculinos suelen cantar más a menudo en el supuestamente asertivo re mayor, el cual, como hemos visto, está asociado también en las arias a las trompetas en nuestro corpus. De hecho, para la elaboración de este gráfico no hemos tenido en cuenta los coros, solamente están las arias para no desvirtuar demasiado los resultados. Por el contrario, los personajes femeninos suelen cantar más a menudo en asociación con el clarinete y sus tonalidades asociadas de sol mayor y secundariamente la mayor, que como hemos visto suelen usarse en áreas con flauta, oboe y trompas, especialmente en el imperio, y estos instrumentos se podrían clasificar en general como poseedores de sonoridades más suaves, al menos en comparación con las trompetas. De todas maneras, los personajes, sus funciones dramáticas, su género e incluso los cantantes concretos se vieron singularizados por las tonalidades en las que cantaban o para las que se componían los números para ellos. No puede ser una coincidencia que el 60% de arias escritas específicamente para Faustina Bordoni, la mujer de Hasse, quien cantó el papel de la primera amante en un buen número de estrenos metastasianos, no solo de versiones de su marido, tienen 3 o más alteraciones en su armadura. De hecho, ninguna está en do mayor o la menor, ninguna de las áreas para Faustina Bordoni. ¿Era la tonalidad un indicativo de destreza técnica vocal, aparte de instrumental? Para los que tocamos instrumentos de cuerda, yo de viento no puedo hablar, pero ciertas tonalidades con muchos bemoles o con muchos sostenidos son bastante más complicadas de tocar. Esto nos habla de temperamentos o afinaciones desiguales y, por tanto, de diferentes configuraciones internas de las escalas según la tonalidad. También nos preguntamos si es por esta razón que solo los mejores cantantes eran capaces de cantar en tonalidades más alejadas del centro del círculo de quintas, y si los compositores lo sabían y lo tenían en cuenta como un factor muy importante a la hora de escribir unas arias en una tonalidad sí y en otra no, y si contaban con cantantes peores, por decirlo de alguna manera, escribían en tonalidades más fáciles al margen de la pasión que se expresara en el texto. Así que, en general, la conclusión principal que extraemos de todos estos datos es que la tonalidad parece no reflejar, o al menos y no ser consecuencia, de la pasión expresada en el texto, sino de, entre otras cosas, la personalidad y la función del personaje dentro del drama, así como de las capacidades del cantante para cantar en tonalidades difíciles debido a los diversos temperamentos. También la elección de tonalidad parece haber estado mediada por la disponibilidad de instrumentos en los teatros o lugares en los que se estrenaron las óperas, y también en reposiciones posteriores por las costumbres de afinación absoluta. Por tanto, no es tanto la emoción expresada en los textos, sino la asociación entre función dramática, instrumentos y estilo, con todas las implicaciones de sexo, género, papel, técnica instrumental, técnica vocal, afinaciones, la que parece haber influido de forma más decisiva en la elección de tonalidad por parte de los compositores. Visto desde otra perspectiva, las pasiones en la ópera seria del siglo XVIII, al menos la ópera seria metastasiana, no estuvieron determinadas exclusivamente por el texto del libretista, sino por la combinación de una serie de parámetros musicales, incluyendo instrumentación, lugar, época y tipo de voz y de papel dramático. Así, por ejemplo, re mayor, el ejemplo que hemos estado poniendo a lo largo de todo el seminario, parece haber acabado siendo asociado con lo bélico, no a través, o al menos no a través exclusivamente de la altura absoluta del re,
sino a través de su combinación con instrumentos como de la trompeta y con personajes masculinos más asertivos dentro de la dramaturgia de cada uno de los libretos. Su asociación con lo festivo estuvo también mediada de nuevo por esta participación de las trompetas al final de las óperas, no solo con los personajes de las arias, sino también mediada por esta sensación de cierre al margen de la forma, de la duración o de la emoción de este coro final. Algunas de estas conclusiones quizás puedan parecer obvias, especialmente para los músicos prácticos, pero la diferencia es que no son intuiciones, sino que están basadas en datos empíricos y extraídos de un corpus muy amplio y variado geográfica y temporalmente. Tal y como nos dice Platov, la evidencia estadística, por muy crudo que parezca el mero proceso de contar, nos dice qué hicieron los compositores y cuán frecuentemente. Aunque no puede indicarnos los motivos de las decisiones que tomaron estos compositores, proporciona la base sobre la cual podemos formar nuestras hipótesis. Y eso es lo que hemos intentado hacer en este estudio. Si damos un paso más, en esta reflexión queremos haber mostrado la necesidad de colaboración entre dos subdisciplinas a menudo apartadas, la musicología histórica, en este caso representada por Álvaro, y la teoría y el análisis musical representado por mí en este estudio. Ni las hipótesis que ha presentado Álvaro tendrían sentido o validez sin los datos que he analizado yo después, ni yo habría podido valorar los datos adecuadamente sin tener en cuenta los condicionantes estéticos y estilísticos que los condicionaron en su momento de creación. Aún así, para poder sacar conclusiones más sólidas, estamos pensando en ampliar el estudio de las 1.600 que tenemos a unos 3.000 números, estos son nuestros cálculos más o menos generalizados, y queremos añadir versiones de la tabulación de los datos de versiones de libretos del Olimpiade, Nitteti, La Clemenza, Adriano y Aquile, a ver a dónde llegamos y a ver qué podemos hacer. Y como siempre, os queremos dar las gracias a todos por el trabajo y el apoyo que siempre nos dais y que es tan necesario para que podamos realizar y mostrar, porque es la muestra del trabajo de todo el equipo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hemos pasado un poquito de la hora. Si alguien se tiene que marchar, no lo vamos a impedir, pero creo que si alguien tiene interés podemos dedicar unos minutos para algún comentario, pregunta, opinión personal. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dejar de grabar para que lo que digáis vosotros no quede registrado y podáis explayaros sin problema. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por habernos acompañado en este tercer seminario del proyecto de IDONE.